Aquí estamos dentro de la interfaz ya de SolidWorks. Vamos a ir a nuestra parte de opciones y vamos a ir a la parte de complementos. Siempre que utilices Toolbox, debo de verificar esta parte. ¿Sí? Que ya tenga activadas estas dos casillas que se muestran aquí, pues para yo saber que tengo activado mi Toolbox. Sí, ese va a ser siempre mi paso número 1. Bien, aquí voy a proceder a utilizar la herramienta de Smart Fasteners. Entonces voy a abrir por aquí un archivo de ensamble que tengo. Sí, como ven, pues es una pieza que tiene 4 perforaciones. Y pues bueno, yo quiero colocar tornillería a través de estas 4 perforaciones. Sí, observamos pues aquí las distintas posiciones de estas perforaciones. Y bien, ahora sí, dentro de mi pestaña de ensamblaje en comandos, voy a Smart Fastener y voy a dar un clic. Sí, voy a dar a aceptar. Y bueno, Smart Fastener para funcionar necesita una selección. ¿Qué tipo de selección? Pues simplemente donde se me ubican esas perforaciones. En este caso yo puedo seleccionar una cara como es esta, me incluye pues mis 4 perforaciones y voy a dar en agregar. Y como observan, se me generan 4 tornillos posicionados en esas 4 perforaciones de mi pieza. Y esto pues de una forma automática. Aquí dentro de mis propiedades de la operación, pues tengo distintas opciones que puedo aplicar, como lo es el tamaño, longitud, el tipo de avance, la longitud de rosca, si quiero visualizar la rosca de forma simplificada o cosmética. E incluso tengo estas opciones de pila superior e inferior. Estas opciones, pues lo que hacen es que me permiten agregar más componentes a mi tornillería, como pueden ser arandelas o tuercas. Y por ejemplo, en una pila superior, yo puedo agregar una arandela. Sí, selecciono la arandela y se me posiciona en las 4 perforaciones, pues automáticamente. Sí, donde yo tenía colocado, pues mi tornillería. Igualmente, pues para la pila inferior funciona de la misma manera, simplemente el lado contrario. Selecciono un componente, como en este caso una arandela, y se me posiciona automáticamente en esos 4 tornillos. Igual, si quiero agregar otro componente más, ya sea otra arandela o incluso ahora una tuerca, pues simplemente lo agrego y esta se agrega de forma automática. E incluso, no sé si pudieron notar que el tamaño del largo del tornillo pues cambió. Esto pues para adaptarse a la cantidad de componentes que yo voy agregando. Bien, dentro de mi árbol de operaciones pues vemos que se genera esta carpetita de nombre Smart Fastener. En esta pues van a estar incluidos los componentes que se utilizaron en esta operación. ¿Sí? Va a estar mi tornillería. Y después en mis relaciones de posición, veo que mis componentes pues ya están relacionados, incluso tienen por ahí un símbolo de un rayito, pues esto para indicarnos de que son parte del Smart Fastener. Es una forma pues de diferenciar. Estas partes del Smart Fastener yo las puedo editar. Si a lo mejor no me agrada este tipo de tornillería que yo tengo, puedo editarla sin ningún problema. Simplemente pues hago mis correspondientes clics derechos, cambiar tipo de cierre. Y pues aquí yo puedo elegir un tipo de cierre que a mí me convenga. Si vemos, por ejemplo, que hay tornillos de cabeza hexagonal, podría seleccionar uno de esos, por ejemplo, o incluso uno de los que vienen en estos estándares de aquí. Ok, lo bueno de esta herramienta de Smart Fastener es que pues me agregan las tornillerías y no solamente eso, sino que la relaciona de forma automática. Entonces simplemente hacer la comparación de cuánto me llevaría yo poniendo tornillo por tornillo de forma manual, incluso yo modelar los tornillos, pues vaya, es un gran ahorro de tiempo.
Aquí voy a pasar a una siguiente herramienta. En este caso vamos a ver la herramienta de vigas. Bien, en mis comandos pues tengo la pestaña de complementos de SolidWorks. Veo que por ahí está activado el Toolbox. Y si voy un poco hacia la derecha, pues veo las herramientas de las que hace unos momentos hablábamos en la presentación. Sí, voy a empezar por la de acero estructural y después voy a ir pues en este orden. Entonces voy a hacer clic en mi opción de acero estructural. Y bueno, esta me funciona de una forma parecida a la de piedras soldadas. Si alguien de ustedes ya la ha utilizado, pues es un tanto parecida, ¿sí? Básicamente me crea pues un perfil y pues este perfil yo lo puedo utilizar para hacer extrusiones. Tenemos que aquí hay pues distintos estándares de perfiles que puedo seleccionar. Bastantes tipos. Sí, tenemos canales, tenemos test, tubos, vigas, incluso ángulos. Y pues también tenemos sus distintos tamaños disponibles. Tenemos aquí enseguida las propiedades del perfil, como son denominación, peso, área, profundidad, espesor de alma, ancho de ala, espesor de ala, entre otras más. Ok, si yo aquí doy clic en mi botón de crear, pues me va a crear pues un croquis del perfil de este tipo de viga, que es una viga S que seleccioné. Sí, y esto queda listo para yo utilizarla en alguna operación, como lo es extruir. Simplemente pues voy a seleccionar mi perfil y aquí pues yo le puedo dar una profundidad para extruir mi viga, sí, por decir unos 3 metros, y queda perfectamente ya mi perfil representado. Pero pues esto no es lo especial de esta herramienta, sino lo especial es esta herramienta de aquí, calculadora de vigas. Bien, pues esta nos permite hacer cálculos de desviación y tensión en vigas, según pues los datos que tenemos aquí en esta ventana, incluso el tipo de carga. Por ejemplo, esta de fijo en un extremo y cargado en el otro. Y pues aquí yo puedo ir desplazando para ver los distintos tipos de carga que me ofrece. Sí, tenemos parámetros para los cálculos como son flecha, módulo de elasticidad, módulo de inercia, momento de inercia, perdón, longitud, carga, rebajo. Si quiero hacer una entrada con mi eje Y local o mi eje X local, las unidades si son en pulgadas o en sistema métrico. Aquí ahorita me voy a manejar con eje X y unidades en métrico. Y pues bueno, aquí voy a ir agregando estos parámetros. Como son el módulo de elasticidad, lo puedo consultar mismo dentro de SolidWorks. Momento de inercia también. Mi longitud pues también es la que acabo de definir de mis 3 metros. Y pues cargo una carga que yo desee especificar. Bien, entonces aquí voy a cambiar las unidades pues para estar un poco más cómoda. Después ver esta parte de propiedades de sección dentro de calcular. Esto pues para sacar los momentos de inercia de esta viga. En este caso pues voy a seleccionar esta cara que pues es el perfil. Recordamos que pues estos cálculos de tensión y todo pues requieren de un área. Entonces aquí ya tengo mi dato del momento de inercia. Y aquí dentro de material puedo yo seleccionar un material para mi viga, pues para ver su módulo elástico aquí en la parte de propiedades. Una vez que tengo pues esos datos, ya puedo utilizar mi calculadora de vigas. Sí, aquí simplemente hago las modificaciones pues pertinentes.
Y pues, por ejemplo, aquí en carga, pues yo le puedo dar la carga que yo desee, estos newtons, y pues en la parte de flecha, al momento que yo en resolver, me va a dar esa desviación. Puedo introducir, por ejemplo, unos 500 newtons de carga, ¿sí? Y pues como ya tengo todos mis otros datos, pues simplemente da resolver. Y aquí en flecha me va a arrojar pues esa desviación que habría en la viga si yo aplicara esa carga. Igualmente puedo hacerlo al revés, introducir pues esa desviación y después calcular la carga con la que se daría esa desviación. Ok, doy por finalizado la herramienta de vigas. Ok, vamos a continuar con más herramientas. Bien, en este caso vamos a continuar con la herramienta de ranuras. Sí, varias veces pasaba que pues tenemos unas piezas cilíndricas, por ejemplo en los casos de minería, que utilizan pues algunas piezas cilíndricas para máquinas de pierna, y pues estas máquinas llevan algo de aire y por lo tanto les ponen pues algunos O-rings o tipos de eh, anillos pues plásticos pues para ajustarlas, ¿no? Entonces, pues esta herramienta de ranuras me va a permitir crear las ranuras pues para esos tipos de anillos de una forma pues un tanto automática. Sí, vemos igualmente aquí tenemos los distintos tipos pues de estándares que podemos seleccionar. Igualmente los tipos de ranuras que podemos seleccionar. En este caso estamos dentro de la pestaña de ranuras para anillos tóricos. Igual tenemos los distintos tamaños que podemos seleccionar, igualmente sus propiedades, una descripción, diámetro de relación de posición, de ranura, ancho y radio. Y pues todo esto también está dentro de ranuras para anillos de retención. Sí, igualmente tengo mis estándares, los tipos de anillos de retención que puedo seleccionar y pues los tamaños disponibles. Bien, aquí tengo esta parte que me dice que no se ha seleccionado ningún diámetro. Esto es simplemente porque yo mismo lo selecciono por medio de un clic en mi pieza. Y pues una vez que lo tengo seleccionado, puedo dar aquí clic en crear. Y automáticamente me va a crear la ranura pues para un anillo de retención del tipo que pues yo seleccioné. Sí, incluso aquí, si yo selecciono otro anillo que pues a lo mejor no le quede a mi pieza, entonces al momento en que yo trate de crearlo, simplemente no lo va a crear. ¿Por qué? Pues porque no es correspondiente. Me va a crear el croquis, pero no me va a crear la operación de corte barrido pues para esa ranura. Sí, como observan, pues el croquis se queda ahí, pero no se ve una operación reflejada en mi pieza. En cambio, pues esta otra que fue de un tamaño correcto, pues se ve reflejada en la pieza. Igualmente, pues dentro de mi árbol de operaciones, puedo ir viendo las operaciones que pues se realizó por medio de esta herramienta para hacer esa ranura. Vamos a ir pasando a otras herramientas. Bien, vamos a la siguiente herramienta. En este caso, una calculadora de rodamientos.
Sí, bueno, esta calculadora, la verdad me parece bastante bien. Y es que nos da cálculos de la vida en horas e incluso en revoluciones de un rodamiento, pues aplicándole ciertas cargas e incluso pues la capacidad que podría soportar ese rodamiento o valero. Igualmente tenemos aquí los distintos estándares disponibles e incluso proveedores. Sí, los distintos tipos de rodamientos que podemos seleccionar también. Por ejemplo, aquí ahorita voy a seleccionar un estándar ANSI en métrico. Y pues bueno, vemos los distintos tipos de rodamientos que nos dan. Sí, rodamientos axiales, de rodillos cilíndricos, rígidos de bolas, entre otros. Bien, aquí voy a seleccionar un rodamiento pues para mostrar esta herramienta. Por ejemplo, un 608, un rodamiento muy común, tan común que a veces lo encontramos hasta en patinetas. Bien, me dice aquí el calibre que es de 8 milímetros, un diámetro de 22, un número de bolas, el diámetro de bolas y la capacidad de carga pues de ese rodamiento. Sí, aquí el número de bolas pues yo lo puedo ir aumentando y calcular mi capacidad. Sabemos que si incrementamos el número de bolas o balines dentro de mi rodamiento, pues este va a soportar más carga. Y esto pues se ve reflejado aquí en estos cálculos que está realizando la herramienta, ¿no? Bien, luego aquí yo puedo seleccionar una carga que yo desee aplicar sobre ese rodamiento, ¿sí? Y la velocidad. Esto pues en revoluciones por minuto. Y una vez que tenga yo estos datos, pues puedo dar en calcular vida para que me dé los millones de revoluciones en vida y la vida en horas. Sí, aquí yo dando clic, pues ya tengo que son 94 millones de revoluciones, pues a una velocidad de 300 revoluciones por minuto y una carga de 1000 newtons. Ahora sí, pues yo la cambio a una carga menor, pues me va a dar mayor vida, obviamente. Igualmente en la parte de vida en horas, pues esta me va a incrementar. Ahora todo esto pues se basa en esta parte aquí de confiabilidad. Tengo de 90 a 99%. ¿Qué es esta parte de confiabilidad? Sí, yo sí tengo, por ejemplo, un 90%. Esto me va a indicar que el 10% de mis balines, pues va a empezar a fallar con estas cargas que tenemos aquí, ¿sí? Incluso pues eso aplica igual también a la parte de la vida. Entre más alta pues sea mi confiabilidad, pues menos va a ser la vida básica que voy a tener de mi valero. Sí, por ejemplo, si aumento aquí a 95%, pues se ve disminuida mi vida en horas de este rodamiento. Ok, voy a dar por finalizada esta herramienta. Bien, pasamos a la última herramienta dentro de estas de aquí y vamos a pasar a levas. Si alguna vez en la escuela de ingeniería o algo tuvieron que hacer una leva por medio de unas gráficas por ahí de movimiento, pues bueno, esta herramienta ojalá lo hubiéramos tenido en ese momento. La verdad, esto nos lo facilita bastante. Tenemos aquí que podemos seleccionar pues las unidades ya sea en métrico o pulgadas, un tipo de leva, ya sea circular o lineal, los tipos de seguidores, ¿sí? Ya sea pues de oscilación, de desplazamiento hacia la izquierda, derecha, traslación, entre otros. El diámetro del empujador,
el radio inicial de mi leva, el ángulo inicial y pues un sentido de giro, ya sea inverso a las manecillas del reloj o en sentido a las manecillas del reloj. Tenemos esta sección de movimientos. Sí, aquí vamos a ir introduciendo pues cada uno de los movimientos que va a realizar pues el seguidor, pues para crear nuestra leva. Bien, todos estos movimientos tienen que dar en total 360 grados pues para que sea pues un movimiento completo. Por ejemplo, tenemos este movimiento de aquí que nos dice parada, pues esto para indicar que no hay ningún movimiento en mi seguidor. Y pues aquí tenemos el movimiento en grados. Igualmente este otro, tenemos el radio final al que llegaría pues la leva, el movimiento en grados que pues se realizaría y el tipo de movimiento correspondiente. Sí, lo mismo aplica con este otro. Incluso pues de los tipos de movimiento tengo aquí pues todos estos tipos de movimientos posibles para utilizar en la creación de mi leva. Ahora bien, aquí yo tengo pues 3 movimientos que en su total me dan 360 grados. Pero pues bueno, si yo así lo deseo, puedo quitar alguno de ellos e incluso pues agregar otro que yo lo desee. Simplemente doy clic en quitar y pues agrego el movimiento que yo desee. En este caso pues voy a dejar el mismo que tenía anteriormente pues para completar ya esos 360 grados. Paso aquí a la parte de creación. Y pues bueno, aquí tenemos una descripción de la leva, el método de creación, los valores para el diámetro externo y el espesor de la leva en sí, el diámetro y longitud del cubo, pues estos cubos son más bien como soportes hacia la izquierda o la derecha que voy a utilizar en mi leva. En este caso pues tienen un diámetro de 20 y una longitud de 5 milímetros. Los radios de redondeo y chaflán que quiero aplicar a mi leva. El diámetro de taladro pasante, que sería este de aquí. El tipo y profundidad de la pista. Y es que puede ser pues con pista o sin pista. El tipo y valor de resolución puede ser un incremento angular como este que estoy utilizando aquí, que vaya de 10 en 10 grados. Y esto pues se va a mostrar ahorita que cree la leva, donde va a quedar esa parte de la resolución. Las superficies de pista, ya sea interna, externa o ambas. En este caso yo lo dejo en interna. Si quiero crear arcos, pues bueno, voy a dar aquí a crear, ya para tener mi leva. Estoy finalizado. Y pues como observan, se crea mi leva pues de una forma automática. Como comentaba, la parte de resolución, en este caso un incremento angular, pues son estas rayitas que se ven aquí en la leva. Ok, aquí en mi árbol de operaciones pues tengo las operaciones que se utilizaron pues para crear esta leva. Y pues esta leva ya queda pues lista para yo usarla en algún ensamblaje o pues simplemente tenerla para algún dibujo, si yo así lo deseo. Ok, ya por último voy a ir aquí a mi biblioteca de diseño en mi panel de tareas. Voy a ubicar esta carpeta de Toolbox. Sí, en esta pues me vienen las librerías que comentábamos. Aquí, por ejemplo, selecciono la carpeta de Asymmetric. Y pues vemos que tengo estos componentes disponibles, rodamientos, pernos, anillos tóricos, tuercas, anillos de retención, arandelas, elementos de transmisión de potencia. Y por ejemplo voy a dar clic en este y tengo aquí engranajes.
Se me muestran pues los distintos tipos de engranajes disponibles, como son pues cremalleras, helicoidales, engranajes rectos, piñones, piñones cónicos. Y pues aquí voy a crear un engranaje recto. Simplemente doy un clic derecho sobre la selección y crear. Bien, aquí estoy pues en el modo de creación, por así decirlo. Sí, aquí pues ya veo un engranaje, esto porque se queda la configuración que yo he utilizado en algunas otras ocasiones. Y pues aquí están las propiedades que controlan pues la creación de este engranaje, como lo son el módulo, número de dientes, ángulo de presión, la anchura de cara, tipo de cubo, diámetro de eje nominal. Si quiero agregar ranuras de chaveta, comentarios y pues el nombre del archivo en sí. Bien, pues tenemos que hay bastantes parámetros para la creación de un engranaje. En este caso, lo que va a gobernar va a ser el módulo y el número de dientes más que nada. Sí, sabemos que el módulo pues es una relación entre mi diámetro primitivo, que es donde hacen contacto los dientes de mi engranaje, y el número de dientes. Entonces, pues el módulo me va a controlar el tamaño de mi engranaje en relación con este número de dientes que yo introduzca aquí. Entonces, obviamente, si yo cambio el módulo, va a cambiar el tamaño del engranaje. Y si cambio el número de dientes, pues también va a cambiar el tamaño del engranaje. Que aquí el ángulo de presión, pues simplemente el ángulo de mis dientes, la anchura de cara, que no sería más que el grosor de este engranaje. En este caso yo tengo 50 milímetros, algo así como 2 pulgadas más o menos. Pues lo puedo cambiar a 25 milímetros, que será como 1 pulgada. O lo puedo dejar como lo tenía anteriormente. Tipo de cubo, si quiero agregar aquí algún tipo de soporte hacia los lados. Diámetro de eje nominal, pues por donde va a pasar mi flecha. Sí, pues aquí como ven, tengo un desplegable pues bastante amplio para seleccionar ese diámetro. Bien, y por último tenemos la ranura de chaveta. En este caso yo dejé una, aquí doy a aceptar y pues esto me va a crear mi engranaje. Sí, esta pieza de engranaje pues ya está lista. Igual que en el caso de la leva, ya la puedo utilizar yo en algún ensamblaje si así lo deseo, o pues simplemente en un dibujo. La puedo guardar normalmente como cualquier otra pieza de SolidWorks. Sí, cambiarle el nombre, hacer las modificaciones que yo quiera. Igual se me genera aquí un árbol de operaciones, pues con las operaciones pertinentes a la creación de este ensamblaje, digo, de este engranaje. Bien, navegando aquí por otras carpetas, por ejemplo, esta de un estándar de ANSI en pulgadas, pues veo incluso que tengo hasta más componentes, y es que pues los componentes van a variar también dependiendo del estándar en el que estoy usando. Por ejemplo, este en pulgadas, pues me permite crear poleas, algo que no veía en el estándar métrico.